Bien, estimados estudiantes, muy buenas tardes. El día de hoy voy a presentar justamente el algoritmo de el SPWM que les había ofrecido. Por favor, tengan en cuenta que usted tiene que llevar armado el circuito para empezar a probar, para poder empezar a probar el sistema y básicamente realizar justamente la práctica, ¿no? Bien, aquí tenemos justamente en la presentación tenemos lo que es la configuración de el conversor, el inversor trifásico, y prácticamente tengo en este caso lo que es la configuración necesaria. Adelantándonos un poquito, tenemos justamente que en este caso un punto resumido de lo que es el variador. Este es el hardware necesario que tenemos que empezar a armar y probar, y básicamente lo que tenemos aquí son estos elementos, no son switches electrónicos, y con los switches que tenemos aquí básicamente podemos generar una onda PWM, en este caso de manera trifásica, con la línea 1, línea 2 y línea 3 para el caso justamente de switcheo, ¿no? Entonces vamos a switchar. Bien, ¿cómo veo que funcione justamente esto? Lo que voy a regresarme en la parte teórica es que cuando yo presiono, o mejor dicho, cierro justamente el transistor Q1, generalmente el transistor Q4 no puede estar en este caso encendido. Entonces aquí lo veo, miren, cuando Q1, representado por la gate 1, está encendido, la parte de la gate 4 está en este caso apagado en este tiempo. ¿Cuándo pasa justamente a encenderse? Después del primer semiperiodo, en este caso de 0 a 180 grados y de 180 grados hasta los 360 grados. De 0 a 180 grados permanece encendido G1 y G4, en este caso se enciende cuando ya ha dejado de funcionar G1, entonces empieza a funcionar. Entonces cuando está encendido Q1, Q4 no puede estar encendido, y cuando Q4 está encendido, Q1 no puede estar encendido, ¿no? Bien, eso mismo pasa, esta regla pasa en este caso con Q3 y Q6 y con Q5 y Q2. Le sucede absolutamente lo mismo. Entonces, lo que tenemos justamente es que hacer un switcheo básicamente entre G1 y G4, entre G3 y G6 y entre G5 y G2, para que no ocurra justamente que se esté haciendo un cortocircuito. Lo que sí, según la teoría, al menos de lo que habíamos conversado, es que lo que vamos a hacer es generar una onda sinusoidal más o menos parecida a lo que es en este caso con los PWM. Entonces lo que vamos a trabajar es con niveles de voltaje, un voltaje con un ancho de pulso que va a ir incrementando desde el valor mínimo hasta que sube la cresta del senoidal, y básicamente tenemos un ancho de pulso bastante grande y empieza a disminuir completamente hasta la parte final, ¿no? Esto corresponde justamente a que los anchos de pulso van a ser manipulados básicamente por en este caso el tiempo que nosotros destinemos, y sobre todo el periodo que vamos a trabajar justamente depende justamente de todo lo que habíamos visto con respecto a la parte de la tabla también, ¿no? Entonces voy a ver un momentito la tabla para, vamos o menos en este caso, especificar qué es lo que tenemos. Bien, aquí tenemos en este caso la tablita, me voy a acercar un poquito, y habíamos mencionado que cuando yo tengo justamente una frecuencia de 60 Hz, yo necesito calcular el ancho del pulso. Entonces, ¿qué pasa si es que yo tengo 30 Hz? Prácticamente va a cambiar en este caso el ancho del pulso, y mire, aquí nosotros ya habíamos calculado. Entonces voy a dejarme en este caso con el valor de 60 Hz. Con 60 Hz y los cálculos que habíamos revisado, prácticamente yo tengo los pulsos en este caso de duración de 128 microsegundos, 244 microsegundos, y van aumentando según la tabla hasta un punto que sube la cresta completamente entre los 90 grados y empieza a bajar justamente el valor hasta llegar a 0. Esta tablita que tenemos aquí la vamos a colocar en este caso en un arreglo para que pueda justamente darnos el tiempo especificado. ¿Bien? Entonces, ¿cómo empezamos a generar? Primero, el programa base que le voy a entregar prácticamente es el que tenemos aquí, mire. Este es el programa base llamado justamente como, bueno, aquí le puse timer SP32. Lo que vamos a trabajar este momento es básicamente un programa que
no lo podemos simular brevemente en este caso en Huawei, pero lo podemos en este caso simular en Proteus. Y en Proteus yo tengo un Arduino conectado, digamos, a una de las patitas con un osciloscopio. Entonces lo que yo voy a hacer es generarme el código en Arduino para luego pasarlo a la ESP32. Entonces, en este caso utilizo en este primer programa que voy a trabajar una librería de Timer 1. Bueno, en la base justamente del Timer 1, en la librería de lo que corresponde a esto, me sirve para poder generar bases de tiempo. Entonces yo estoy generando una base de tiempo de un microsegundo, perdón, un microsegundo, básicamente este valor. Y lo que yo voy a hacer justamente es eso, voy a contar tiempo con en este caso timer, ¿no? En este caso la ventaja de trabajar justamente con el timer 1 es que se reduce a una sola línea de instrucción. En nuestro caso con la SP32 vamos a manejar las 4 líneas que habíamos conversado. Ojo, esta simulación la voy a trabajar directamente por medio de lo que es la parte de Arduino. Escoger Arduino 1 como placa para poder simular, y lo que voy a integrar justamente son los parámetros, como en este caso los primeros parámetros son los valores de los pines a donde voy a conectar justamente mi variador de frecuencia. Q1, Q4, Q3, Q6, Q5, Q2. Básicamente son los 6 disparadores que tenemos justamente aquí. En la clase anterior habíamos hablado que el variador se compone de 3 partes: la fuente de energía, lo que es el sistema de control y el sistema de potencia. Entonces en el sistema de control yo tengo que ubicar los pines a los que me voy a conectar justamente mi sistema. Bien, entonces tengo Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 y Q6. Tenemos básicamente todo lo que corresponde a variables justamente que vamos a utilizarla, y prácticamente por medio de un arreglo se le puede meter justamente la información de lo que es los tiempos que más o menos vamos a calcular. Digamos 128 microsegundos, 244 microsegundos, 337 microsegundos. Esto de donde nacía prácticamente de los 10 pedazos que vamos a utilizar para generar en este caso la base de tiempo. En nuestro caso 833 microsegundos, y cada uno de ellos vamos a tener en cuenta que debe tener solo este espacio justamente para poder generar nuestra onda. Bien, entonces voy anotando el 128, el 244, el 337, el 396, anotamos todo. Pero aquí, justamente aquí ya lo habíamos corregido con el otro curso, que básicamente vamos a utilizar vamos a dividirle para 10 por una situación. Ya les voy a explicar justamente cuál es la situación. Por el momento, si tenía 128, en este caso aquí 128, yo voy a tener el caso de 12.8. Si tengo 244, aquí voy a tener el caso de 24.4. Si tengo 337, miren, le dejo como 33.7. Ya explicamos esta parte, ¿ya? Codificamos dos pines, 4 y 5, variables justamente que vamos a utilizar. Los pines de salida, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 y Q6, y a cada uno de ellos le dejamos en bajo para que comience todo en baje, ¿no? Timer inicialice le vamos a dejar en este caso a 1 microsegundo, y la touch interrupt generamos en este caso el evento de interrupción para llamar a una rutina llamada PWM generador. Entonces voy a crear en este caso el PWM generador. Bien, abro, cierro llaves, y con eso prácticamente ya tenemos la primera parte. Bien, yo voy a generar el PWM o el SPWM de mi proyecto de la primera rama. Entonces, ¿cuál es la idea? En este caso, yo necesito generar los primeros pulsos del primer semiperiodo, y eso lo voy a generar para Q1, y básicamente vamos a tener las mismas formas justamente de estas PWM para generar una onda de corriente parecida a la sinusoide, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestras bases de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer justamente aquí? Lo que yo necesito es ir programando para que se vaya generando en este caso las pulsaciones. Entonces aquí hubo un problema en este caso con respecto a al tiempo del 1 microsegundo. El Arduino es relativamente bajo y este no me genera 1 microsegundo, me genera 10 microsegundos, perdón, 10
bueno, 10 microsegundos como base de tiempo. Entonces quiere decir que un tiempo tan pequeño no se puede realizar en este caso en Arduino Uno. Así que al momento que yo le pongo 1, generalmente me está creando una base de tiempo de 10 microsegundos, no de 1 microsegundo. ¿Sí? Eso es más que todo por la librería, ¿no? Bien, entonces por eso es lo que nosotros dividimos justamente para 10, en este caso, los valores que tenemos aquí. Los valores que tenemos aquí, si estuviesen a 1 microsegundo, tendríamos que ir contando cada uno de ellos para que pueda llegar al valor establecido, los 128 microsegundos. Por el momento, como no lo tenemos, le dividimos para 10 y básicamente lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Primero, lo que yo tengo que trabajar es sabiendo el pedazo de porción de tiempo justamente que habíamos mencionado para el primer pulso. Y este espacio de tiempo básicamente es una porción que equivale a los 833 microsegundos, según la tablita que nosotros teníamos aquí. Entonces, estos 833 microsegundos, mire, aquí está la porción del periodo de tiempo en microsegundos. Básicamente tengo los 833 microsegundos. Entonces, esto es solo este pedacito, mire, solo este pedacito de aquí, ya el primer pedacito. ¿Cuántos pedacitos de estos vamos a tener? Vamos a tener 10 pedacitos, y de los 10 pedacitos prácticamente voy a ir aumentando, disminuyendo el ancho de pulso, ¿ya? Entonces, para hacer eso, yo voy a hacer una condicionante, en este caso llamada el contador, y básicamente le voy a tener en este caso el valor de 833 microsegundos, ¿ya? Que sería eso siempre y cuando la rutina salte a 1 microsegundo. Como está saltando a 10 microsegundos, le podría dividir para 833 dividido para 10, 83 veces, ¿ya? 83.3, pero vamos a dejarle el entero nada más, ¿ya? Entonces me va a contar 830 microsegundos, ya que la interrupción va a saltar cada 10 microsegundos. Bien, no puedo contarle más rápido porque prácticamente está la base de tiempo a 10 microsegundos, no a 1 microsegundo, ¿no? Bien, vamos, siguiente. Lo que voy a hacer es utilizar una variable llamada estado 1 y le voy a evaluar en este caso en 0 y le voy a preguntar. Le digo, en este caso, ¿qué sucede cuando la variable estado 1 está en 0? Ya vamos a ver para qué es la variable 1. Lo que voy a hacer es incrementar el valor de conteo y básicamente si es que el contador es menor que 83, inicialmente comenzará en 0 y vamos incrementando de 1 en 1. Y pregunto, si la variable de conteo es menor que el arreglo que tengo ahí arriba con respecto a una variable contador 2. Bueno, aquí asoma contador 2, pero voy a ponerle el primer valor 0, ¿ya? Ya voy a ver por qué le pongo 0. Después lo que hago es básicamente colocar un digital write y le pongo en este caso que Q1 esté básicamente en alto, ¿ya? Punto y coma, y le voy a poner en este caso el else, abro, cierro llave, y básicamente le pongo digital write y le voy a poner Q1, low, punto y coma, ¿ya? ¿Qué estoy haciendo justamente en esta instrucción? X de 0, ¿qué corresponde? X de 0 corresponde en este caso a la primera posición del arreglo, ¿ya? 12.8, acuérdense que estamos tomando en cuenta los 128 microsegundos que corresponde justamente de qué, de este caso de la primera porción de tiempo a 18 grados me menciona aquí. Después, ¿cuál viene? 36 a 244. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es obteniendo el primer valor y le digo, allá, como ha pasado justamente en este caso 10 microsegundos, lo que va a pasar es justamente va a preguntar, en este caso va a preguntar que el contador estaba en 0, ahora el contador está en 1. 1 es menor que 10.8, perdón, menor que 12.8. Entonces es como que pusiéramos aquí, ¿no? Voy a poner solo para explicar, 12.8. CNT es menor que 12.8, claro. Entonces inicialmente vale 0, ahora incremento en 1. Sí, entonces ¿qué es lo que hace? Lo que hace básicamente
es dejarle en 1 al transistor número 1, mira. Entonces empieza a contar. CNT vale 2. 2 menor que 12.8, sí. Empieza a seguir siendo en alto. 3. 3 menor que 12.8, sí, correcto. Entonces, lo que está sucediendo es que nosotros estamos extrayendo el valor 12.8 ¿de dónde? De x de 0. ¿Ya? X de 0. Ya, entonces, si fuera x de 0, ¿qué pasaría si es que ya es mayor que 12.8? Si es que es mayor que 12.8, ha transcurrido el tiempo de los 128 microsegundos. Y como ha transcurrido el tiempo de los 128 microsegundos, básicamente lo que yo hago es bajar el pulso. Entonces estamos en la primera opción, miren. Estoy haciendo el primer pulso justamente de 128 microsegundos. ¿De un total de cuánto? 830 microsegundos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que prácticamente estamos generando el primer ancho de pulso. Ahora el segundo ancho de pulso es mucho más grande, miren. Entonces lo que voy a hacer es contarle cuánto. 24.4 segundos, pero microsegundos, veces mejor dicho, ¿no? Porque prácticamente lo que yo estoy cambiando es justamente su posición, en este caso del tiempo generado, en este caso del tiempo de microsegundos. Entonces lo que voy a hacer es llamarle a Q de 1, ¿ya? Q de 1, ¿qué es lo que hace? Aumenta el ancho de pulso. Q de X de 2, perdón, ¿qué es lo que hará? Aumentar el ancho de pulso. X de 3 aumenta el ancho de pulso. Entonces esto va a seguirse aumentando, disminuyendo dependiendo del valor que yo le coloque. Entonces simplemente lo que yo hago es, en vez de llamarle 0, 1, 2, 3, porque necesito que siga reemplazando, le voy a poner CNT2, otra variable. Y si CNT menor que X de CNT2, prácticamente estamos extrayendo la información del arreglo. Bien, eso es lo que va a suceder justamente, ¿no? Entonces va a estar llamando justamente a la primera array, y básicamente este array que me representa el primer semiperiodo de 0 a 180 grados. Pero ¿qué sucede justamente aquí? Cuando ha pasado, en este caso Q1, me ha generado en este caso el primer semiperiodo. ¿Qué sucede con Q1 después de que termina? Debe apagarse y debe prenderse Q4, ¿no? Para ello, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Esta variable que le tengo llamada aquí en estado igual a 1 me va a permitir realizar el cambio, en este caso, para que pueda justamente generarse, en este caso, al segundo periodo. Para ello le pongo un else, y básicamente este elemento está enlazado básicamente con estado 1, ¿no? Caso contrario, después de que ha sucedido justamente los primeros 180 grados, CNT le voy a poner en este caso también más, y le voy a poner en este caso si CNT es menor que X de CNT2, y nuevamente abro llaves, y me dice ahora yo lo voy a trabajar con digital write, y básicamente le pongo Q4, high. Miren, la variable CNT2 me está permitiendo cambiar entre Q1 y Q4, ¿ya? Y lo que va a hacer prácticamente es esto, miren. Bueno, ya que tenemos en este caso esto aquí, Q1, este no sería Q1, este sería Q4. Entonces, la misma instrucción de acá arriba, ¿qué es lo que está haciendo? Está prácticamente extrayendo el primer semiperiodo para que se active Q1. Cuando se ha activado Q1, prácticamente ahora tenemos Q4. Q4 va a estar activándose. ¿De quién depende esto? De la variable estado 1. Entonces, por eso es lo que teníamos justamente estado 1. Bien. Si es que ya tenemos esto, ¿cuál es el problema que tenemos? ¿Cuándo va a cambiar estado 1? ¿Cuándo sabe que ha sucedido justamente el primer semiperiodo? Es cuando se termina el primer semiperiodo o la extracción de los 9 primeros elementos. Entonces, prácticamente lo que vamos a hacer es preguntar justamente cuando sucede que ha pasado los primeros 830 microsegundos. Mira, aquí termina. Le voy a poner un else.
y lo que voy a hacer es en este caso resetear todo. CNT igual a 0, le voy a poner que si CNT2 es menor que 9, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos preguntando de los 10 pedazos de 0 al 9. Básicamente lo que yo voy a preguntar es que CNT2 estoy incrementándole simplemente para que vaya cambiando de 1 en 1, ¿no? Y caso contrario, si es que ya ha pasado todos los elementos, prácticamente lo que yo voy a hacer es resetear en este caso la variable CNT2 en 0 y lo que voy a colocar es una condicionante. Si estado es igual a 0, perdón, no estado 1 es igual a 0, lo que voy a hacer en este caso es llamarle a la variable estado 1 es igual a 1. ¿Para qué me sirve esto? Simplemente para cambiar el estado, le vamos negando el valor del estado. Y aquí estado 1 es igual a 0. Punto y coma. Ya. Con esta partecita de acá, lo que tenemos en este caso es que cuando estado 1 está en 0, prácticamente lo que está ocurriendo es Q1. Y cuando estado 1 es 1, está ocurriendo Q4. Bien. Al finalizar, lo que yo voy a hacer es que se resetee todo. Digital write. En este caso Q1, low. Y digital write Q4, low. Con eso verifico justamente que en este caso mi algoritmo esté en este caso subiendo y bajando, ¿ya? Bien, entonces la primera etapa básicamente estaba la configuración. En este momento hemos generado una rutina llamada PWM generador y básicamente, bueno, aquí estamos leyendo los pulsados para encender y apagar, que simplemente es habilitar o deshabilitar el timer, ¿no? Por el momento, como está encendido el timer, lo que está haciendo o lo que va a hacer justamente en este momento es llamar en este caso a la rutina, y esta rutina que tenemos aquí básicamente le va a entregar el siguiente resultado. Voy a compilarlo, ¿ya? Entonces lo que yo tengo aquí es el programa base para que usted vaya construyendo justamente el switcheo entre Q1 y Q4. Si tiene más preguntas, en este caso vamos a resolverlas, ¿ya? La última clase también hicimos funcionar en este caso a Arduino. A ver, me salió un problemita. ¿Qué dice aquí? PWM generador, PWM... Ah, es que le dejé como ese PWM generador. Ya, veamos, eso es lo que faltaba. Ya. Entonces habíamos mencionado que en la última clase nosotros teníamos compilado el archivo y nos vamos a bajarnos del archivo hexadecimal, y lo que voy a hacer es simular la información dentro de este Arduino que tengo aquí, ¿no? Y lo que voy a hacer es borrar, y voy a borrar justamente toda la información. Voy a poner el programita aquí. Ya, aquí me dice que a ver, vamos a ponerle cnt más. Aquí está, estado 1 es igual a 0, debería ser, ¿no? Si estado 1 es igual a 0, ocurre esto. En caso contrario, va a ocurrir Q4. Ocurre Q1, ocurre Q4. Veamos la última compilación. Parece que sí. Ya, está compilado. Entonces lo que voy a hacer en este momento es copiar la instrucción del hexadecimal para poder simularlo, ¿no? Ya con la simulación me sirve bastante y ya lo probaría justamente armado en el circuito. Bien, entonces pego la información, pongo OK y me dice, ¿no? Yo voy a ver este momento qué pasa con Q1 y Q4. Q1 es del número 6 y Q4 es del número 7. Entonces extendamos justamente el cable conector y ahí ya tengo 7. Le voy a poner play y veamos si es que ocurre. Ya se cerró. Entonces, por si acaso, debug digital osciloscopio. Miren lo que sucede aquí. Este es el resultado para lo que estamos haciendo este momento. Mire, voy a revisarlo. Mire qué es lo que sucede. El color amarillo es del pin número 6
y el color azul es del pin número 7. ¿Qué sucede? Cuando Q1 está encendido, Q4 está apagado, y cuando Q4 está encendido, Q1 está apagado, ¿sí? Entonces este espacio que existe entre el uno y el otro se llama generalmente tiempo muerto, ya entre Q1 y Q4. El tiempo muerto que existe justamente ya se da para que podamos evitar justamente que se activen los dos al mismo tiempo y exista un cortocircuito, ¿no? Entonces hasta aquí ya tenemos justamente el funcionamiento de la primera rama, en este caso de nuestro sistema. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Lo que va a suceder es que nosotros tenemos que generarnos ¿cómo se llaman estos? Los anchos de pulso para los transistores. En este caso que faltan, ¿no? Entonces aquí nos faltaba en este caso el transistor. Vamos a ponerle acá. Ya está Q1, Q4. Nos hace falta Q3, Q6, Q5, Q2. Entonces Q1, Q4 está generándome el SPWM y básicamente ya tengo el funcionamiento en este caso de mi sistema. Segunda parte, ¿qué es lo que tengo que hacer? Disparadores para Q3, Q6 y disparadores para Q5 y Q2. Ojo, haciendo acuérdonos un poquito la parte de la potencia, nosotros tenemos justamente aquí esta conexión. Les había mencionado que vamos a trabajar prácticamente con este dispositivo conocido como el IR2102, y el IR2102 maneja justamente la rama superior e inferior, pero el problema es que está negado. Para quitar la negación estoy colocando transistores, que es un arreglo del LN2803, para que me dé el valor positivo y negativo, no valor positivo y negativo, o 0 o 1, ¿no? Cuando están todos los pines de entrada del microcontrolador en 0, básicamente estos están en 1, y cuando voy activando en este caso cada uno de ellos, simplemente se está negando para que me dé la secuencia necesaria, ¿ya? Entonces prácticamente lo que yo tengo aquí es el primer controlador que me va a servir justamente para mi sistema, ¿no? Mire, ahí está funcionando. Nos hace falta entonces este momento los disparadores, en este caso, que son siguientes, ¿no? Para los otros 4 transistores. Si llega hasta aquí, prácticamente ya tenemos parte justamente del algoritmo. Usted debe terminar el algoritmo justamente de trabajo. No se olvide que en este caso habíamos hablado también que estos dos, esta rama de aquí y esta rama de aquí, debe estar desfasada 120 grados con respecto justamente a la primera onda, tanto en adelanto como en retraso. 120 adelantados, 120 retrasados, ¿ya? Y eso básicamente lo veremos el día de mañana para completar el programa justamente del desfase, ¿no? No se olvide, necesita llevar armado este sistema. Mañana le ayudo para que usted pueda justamente, en este caso, controlar este sistema, ¿no? Listo, muchas gracias, chicos.